El conserje se movía en silencio por la comisaría, invisible para los oficiales, que apenas se percataban de su existencia. Cuando estallaron los disparos en el estacionamiento, el lenguaje corporal de Michael cambió, revelando un entrenamiento que ningún empleado de mantenimiento debería poseer. ¿Podría este hombre ignorado, que se pasaba el día vaciando basura y fregando pisos, realmente alterar el mortal enfrentamiento que se desarrollaba ante ellos? 10 años antes, Michael Reeves había sido el capitán Reeves de los Rangers del ejército, con 3 misiones en Afganistán y un entrenamiento especializado que pocos soldados completaban. Su toma de decisiones tácticas había salvado docenas de vidas durante una extracción de rehenes fallida en Kandahar. Los altos mandos militares lo habían marcado para un ascenso. Sus compañeros soldados pronunciaban su nombre con reverencia. Entonces vino la emboscada que se cobró la mitad de su unidad y lo dejó con una bala alojada peligrosamente cerca de la columna vertebral. La recuperación física tardó 18 meses. La recuperación psicológica nunca terminó del todo. Cuando su esposa no pudo soportar sus pesadillas y cambios de humor, se fue, dejando la custodia principal de su hija, Emma, a Michael. Su pensión militar no le alcanzaba, pero necesitaba un trabajo con horario flexible para cuidar a su hija de 8 años. El puesto de conserje en la comisaría 12 le ofrecía esa flexibilidad. Turnos de noche mientras Emma dormía con un vecino que la atendía. Su verificación de antecedentes causó sorpresa, pero el capitán de la comisaría simplemente asintió y archivó el papeleo. «Tu negocio es tuyo», había dicho el capitán. «Solo mantén el lugar limpio». Eso le vino bien a Michael. El anonimato se había convertido en su zona de confort. Durante 3 años, mantuvo esta existencia silenciosa. Los oficiales pasaban junto a él sin reconocerlo. Escuchaba detalles del caso, la política de la comisaría, dramas personales, todo mientras permanecía invisible. Un elemento más, como el dispensador de agua o la cafetera. Reconocía patrones que otros pasaban por alto, notaba inconsistencias en las declaraciones de los sospechosos que salían de las salas de interrogatorio, pero no decía nada. Este ya no era su mundo. La detective Samantha Winters se había transferido a la comisaría 12 hacía 6 meses, trayendo consigo su impresionante historial de homicidios en Boston. A sus 34 años, se había ganado su título de detective gracias a su trabajo metódico y una determinación inquebrantable. Su tasa de cierre de casos se encontraba entre las más altas del departamento, pero su expediente personal indicaba dificultades para integrarse en el equipo y una excesiva autosuficiencia. Dirigía su comisaría como si fuera su vida, con precisión, control y mínima implicación emocional. Tras 3 años de divorcio, Samantha había aprendido que la vulnerabilidad era un lujo que su carrera no podía permitirse. Había visto a demasiadas oficiales subestimadas cuando mostraban cualquier atisbo de debilidad. El departamento, dominado por hombres, respetaba sus habilidades, pero se mantenía alejado de su calculada frialdad. A diferencia de sus colegas, Samantha sí se fijaba en Michael, no con un interés particular, sino con la observación analítica que aplicaba a todo. Había notado su postura militar a pesar de sus intentos de disimularla. La forma en que sus ojos escudriñaban continuamente habitaciones, salidas, amenazas potenciales, hábitos imposibles de desaprender. Una vez, ella dejó caer fotos del caso, y él las reunió sin mirar directamente las imágenes espantosas, una aversión deliberada que sugería familiaridad con la violencia. Lo que Samantha no podía ver era la vida de Michael más allá de los muros de la comisaría. Cómo revisaba meticulosamente los deberes de Emma cada mañana. Cómo le enseñó a su pecho a desarrollar el pensamiento estratégico. Cómo guardaba bajo llave sus medallas de combate, pero mantenía un pequeño jardín de flores en el balcón de su apartamento. Señas y maravillas que le recordaban que la vida aún podía florecer después de la devastación. Como hacía voluntariado mensualmente en el hospital de veteranos, sentado en silencio con soldados cuyas heridas permanecían invisibles para los demás, pero que a él le gritaban con fuerza.
La dignidad de Michael no residía en lo que había sido, sino en quien había elegido ser ahora, presente, responsable e intencionadamente insignificante hasta ese martes cualquiera en que un tiroteo lo cambió todo. La comisaría 12 se sumió en el caos a las 9:37 de la mañana. Un presunto narcotraficante llamado Carlos Méndez estaba siendo trasladado de Holding a la comisaría del condado cuando sus cómplices orquestaron una emboscada en el garaje subterráneo de la comisaría. 2 agentes resultaron heridos sin ser mortales. El sospechoso escapó y, de alguna manera, una brecha de seguridad permitió que hombres armados accedieran a una zona segura. El capitán Reynolds golpeó la mesa de la sala de conferencias con el puño. Quiero saber cómo 3 hombres armados entraron en nuestro garaje sin una sola alarma. Alguien metió la pata y quiero saber quién. Los agentes señalaron al equipo de seguridad. La seguridad atribuyó la culpa a equipos obsoletos. Afirmaron que sus alertas habían sido ignoradas. La detective Winters permaneció en silencio junto a la ventana revisando las grabaciones de vigilancia del garaje en su tableta. Las cámaras no mostraron nada inusual hasta el momento del ataque, informó. No hubo entrada forzada ni comportamiento sospechoso. Michael estaba cambiando las bolsas de basura cuando escuchó la acalorada discusión. Dudó un momento y luego se acercó. Disculpe, dijo en voz baja. Todos se pusieron de pie. Se sorprendió por la interrupción del conserje. El ascensor de servicio ha estado funcionando mal. A veces responde a las llamadas sin registrarlas en el sistema. El detective Winters frunció el ceño. ¿Y cómo lo sabe exactamente? Lo uso para trasladar productos de limpieza, explicó Michael. Lo reporté hace 3 semanas. El capitán Reynolds revisó los registros de mantenimiento. No hay ningún informe aquí. Michael mantuvo el contacto visual. Llené el formulario y se lo dejé al oficial Daniels. Daniels, un joven oficial con el ceño fruncido, se encogió de hombros. No recuerdo ningún formulario del conserje. En fin, interrumpió Samantha. Es irrelevante. El ascensor de servicio requiere una tarjeta de acceso. No si la anulas, dijo Michael. El panel tiene un modo de mantenimiento que... Gracias por su ayuda, interrumpió Samantha con frialdad. Nos encargaremos de la investigación a partir de ahora. Mientras Michael se daba la vuelta para irse, añadió, sabían exactamente cuándo se realizaría el traslado. Esa información no era pública. La sala quedó en silencio. La información privilegiada significaba una posible filtración, una perspectiva mucho más inquietante que una brecha de seguridad. Sugiere que uno de los nuestros colaboró en este ataque, preguntó el capitán Reynolds, con la tensión evidente en su voz. Michael lo miró fijamente. Sugiero que compruebe quién accedió al horario de traslados. Samantha se interpuso entre ellos. Se está extralimitando, señor Reeves. Por favor, vuelva a sus funciones. Mientras Michael se alejaba, sintió que la mirada de Samantha lo seguía. Por primera vez, ella realmente lo veía, no como el conserje, sino como una incógnita. Su mente analítica ya lo estaba reevaluando, archivando su inesperado conocimiento de los sistemas de seguridad, su confianza entre los agentes del orden. Más tarde ese día, Michael estaba limpiando la sala de descanso cuando Samantha entró. Sirvió café y se giró para mirarlo directamente. Su historial laboral dice que era policía militar del ejército. Michael continuó limpiando las mesas. Rangers. Es un gran cambio de carrera. La vida cambia. Nos adaptamos. Samantha lo observó. Su máscara profesional se desvaneció momentáneamente para revelar genuina curiosidad. La teoría del ascensor de servicio. ¿De verdad crees que así es como entraron? Creo que vale la pena comprobarlo antes de empezar a sospechar de la conspiración de tus compañeros. Algo cruzó su rostro. Sorprendida por su franqueza, quizás por reconocer la lógica de su declaración. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, no de superior a subordinado, ni de detective a conserje,
Solo dos personas reconociendo algo familiar el uno en el otro. Una cierta cautela, una cuidadosa distancia del mundo. El momento pasó rápido. El teléfono de Samantha sonó y ella respondió secamente. Winters. Su expresión se endureció mientras escuchaba. Enseguida voy. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo. Por si sirve de algo, estoy revisando el ascensor. Michael asintió, volviendo a su trabajo. Después de que ella se fuera, esperó 5 minutos y luego se dirigió a la oficina de seguridad. El guardia diurno, Bill, era un veterano del ejército que reconoció la existencia de Michael. Oye, Bill, ¿te importa si miro algo en los monitores? Bill se encogió de hombros. Hazlo. De todas formas, tengo que ir a tomar un café. Mientras el guardia se iba, Michael rebobinó las grabaciones del garaje de esa mañana, buscando lo que sabía que otros podrían pasar por alto. No lo obvio, el ataque en sí, sino las sutiles señales previas, los preparativos que nadie había notado, las señales de advertencia que todos habían pasado por alto. El apartamento de Michael era sencillo pero impecable. Rincones militares sobre la cama, libros ordenados por tema y autor, un juego de ajedrez permanente junto a la ventana. Emma estaba en casa de su madre esa semana. Un acuerdo judicial que aceptó sin quejarse, aunque el vacío del apartamento resonaba en su pecho. Abrió su portátil y buscó los planos del ascensor de servicio que descargó de la página web del fabricante. La función de anulación requería una sincronización específica en el teclado, algo que la mayoría desconocería, pero que sería obvio para alguien con experiencia en sistemas de seguridad. Mientras estudiaba los detalles técnicos, su teléfono vibró con un mensaje de Bill. El detective Winters pregunta por ti. Pensé que deberías saberlo. Michael no se sorprendió. Samantha Winters no le parecía a alguien que dejara cabos sueltos. Cerró los esquemas y abrió un navegador seguro, introduciendo las credenciales de una vida que había dejado atrás. El acceso a la base de datos seguía funcionando. Alguna supervisión administrativa en los sistemas del Departamento de Defensa que nunca había señalado. Buscó a Carlos Menéndez. El historial oficial era mínimo. Cargos por drogas, sospecha de afiliación a pandillas, ninguna conexión conocida con organizaciones mayores. Pero Michael investigó más a fondo, cruzando información sobre asociados, ubicaciones y patrones. A las 3 de la mañana, había identificado 3 posibles lugares donde Menéndez podría estar escondido. El agente Jenkins se acercó a Michael a la mañana siguiente mientras fregaba el vestíbulo de la comisaría. Oye, eres Reeves, ¿verdad? El joven agente se removió incómodo. Sobre ayer, lo del ascensor. Resulta que estabas en algo. Encontraron pruebas de que alguien lo manipuló. Michael asintió, sin dejar de acosar. La detective Winters dirige la investigación, continuó Jenkins. Nos ha hecho comprobar a todos los que tuvieron acceso al calendario de transferencias. Bien, dijo Michael simplemente. Jenkins dudó. Eres militar de verdad. Bill mencionó que estabas muy metido. Bastante metido. Los marines de mi hermano. Afganistán 2015. La expresión de Jenkins se suavizó. Una transición de vuelta difícil. Todavía lo estoy repasando. Michael dejó de fregar. Dile que pruebe con el grupo de veteranos los martes. 19. Edificio C. Pregunta por la doctora. Kelsey. ¿Qué? Gracias, tío. Jenkins asintió, pareciendo ver bien a Michael por primera vez. Se lo diré. Mientras Jenkins se alejaba, Michael notó que Samantha lo observaba desde la escalera. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que desapareciera arriba. Más tarde, esa misma tarde, Michael estaba arreglando una tubería que goteaba en el baño de mujeres cuando Samantha entró, claramente ajena a su presencia en el armario de mantenimiento. Estaba de pie junto al lavabo, salpicándose la cara con agua fría. En el reflejo del espejo, Michael pudo ver el cansancio grabado en sus rasgos. Parecía más joven,
vulnerable de una forma que nunca permitía que otros vieran. Al verlo en el espejo, se sobresaltó y rápidamente volvió a ponerse su máscara profesional. Señor Reeves, no me di cuenta de que estaba arreglando el lavabo, explicó, sosteniendo una llave inglesa. Casi termino, asintió ella rígidamente, y luego lo sorprendió. Tenías razón sobre el ascensor y el horario de traslado. Solo 6 personas tenían acceso. Estamos investigando a cada una. Michael ajustó el último ajuste. Revisa los registros telefónicos del agente Daniels. Samantha entrecerró los ojos. ¿Por qué Daniels específicamente? Su cuñado fue arrestado el mes pasado por narcóticos. La misma unidad que trajo a Menéndez. ¿Cómo es posible que lo sepas? Michael salió del armario, guardando las herramientas en su cinturón. La gente habla sin que esté el conserje. Se olvidan de que estoy ahí. Por un momento, Samantha pareció querer pedir más información, pero en lugar de eso simplemente preguntó, ¿hay algo más que hayas oído que pueda ser relevante? Menéndez tiene una novia con una casa en Riewood, en el 1214 de Maple Street. La actitud profesional de Samantha se quebró un poco. Llevamos 2 días buscando alguna conexión con Riewood. ¿Cómo? Michael se dio la vuelta para irse. El agente Collins atiende llamadas personales en su escritorio. Llamadas fuertes. Espera, Samantha lo llamó. Cuando hizo una pausa, pareció no saber qué decir. Si oyes algo más, te lo haré. Michael terminó por ella. Esa noche, mientras Michael preparaba la cena, pasta sencilla para uno, sonó su teléfono. Número desconocido. Reeves, respondió con cautela. Soy la detective Winters. Su voz era cortante. Profesional. Encontramos a Méndez en la dirección de Riewood, pero también encontramos pruebas de una operación mayor. Mañana por la noche llegarán varios envíos. Una breve pausa. Pensé que deberías saber que tu información fue útil. Me alegra oírlo. Otra pausa. Más larga esta vez. El capitán quiere conocer mi fuente. Dije que era confidencial. Gracias. No hagas que me arrepienta. Reeves. Después de que ella colgara, Michael se sentó a la mesa de la cocina, mirando el tablero de ajedrez. Avanzó un caballo, abriendo una nueva línea de ataque. Por primera vez en años, sintió la tensión familiar en los hombros, la anticipación antes de una operación. Se había prometido a sí mismo. Se mantendría al margen, invisible, pero algunos instintos no podían reprimirse para siempre. Su teléfono vibró de nuevo. Emma le enviaba una foto de su proyecto de ciencias. Un simple volcán, pero su sonrisa irradiaba orgullo. Por eso permanecía en la sombra. Esto era lo que importaba ahora. Sin embargo, mientras respondía con palabras de aliento, Michael supo que algo había cambiado. Alguien había visto a través de su invisibilidad cuidadosamente construida. Y a pesar de su buen juicio, una parte de él lo acogió con satisfacción. La comisaría bullía con energía renovada. Tras localizar a Menéndez, la atención se centró en el cargamento de droga más grande programado para esa noche. Los agentes prepararon el equipo táctico mientras los detectives ultimaban los detalles operativos. Michael mantuvo su rutina, limpiando metódicamente, pero sus sentidos permanecieron alerta, captando fragmentos del plan de operaciones. Durante su hora de almuerzo, Michael se sentó solo en un banco afuera, revisando mapas mentales del distrito de almacenes donde se esperaba el cargamento. La zona había cambiado desde su época en la policía, pero ciertos principios se mantenían constantes. Entrada a puntos, posiciones defensivas, rutas de escape. ¿Te importa si me uno a ti? Michael levantó la vista y vio a la agente Jenkins allí de pie con un sándwich. País libre, respondió Michael, deslizándose hacia ella. Comieron en un silencio amistoso hasta que Jenkins habló. Pareces tenso hoy. Solo pienso en la operación de esta noche. Al no responder Michael, Jenkins continuó.
Todo el mundo habla de cómo la detective Winters de repente tenía información sobre Méndez. Algunos creen que tiene un informante. Otros dicen que ella misma hizo un descubrimiento. Estudió el rostro impasible de Michael. Divertido. No es el momento adecuado después de tu conversación con ella. Michael mantuvo su expresión neutral. La detective Winters es buena en su trabajo. Sí, lo es. Jenkins hizo una bola con el envoltorio de su sándwich. También ha estado preguntando por tu historial militar. Nada oficial, solo preguntas aquí y allá. No hay mucho que encontrar. Jenkins resopló. Cierto. Sabes, para ser conserje, tienes a media comisaría reevaluando tu historial. Bill, de seguridad, dice que eras una especie de operador en su época. Fuerzas especiales. Bill habla demasiado. Tal vez. Jenkins se levantó para irse. O tal vez es hora de que alguien sepa quién eres realmente. Mientras Jenkins se alejaba, Michael notó que Samantha observaba desde una ventana del segundo piso. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ella se diera la vuelta. Más tarde, mientras Michael vaciaba los cubos de basura en la zona de detectives, escuchó al capitán Reynolds y a Samantha discutir acaloradamente. El almacén tiene 3 puntos de acceso, pero no tenemos suficiente personal para cubrirlos todos de forma segura, argumentó Samantha. Entonces nos centraremos en la entrada principal, replicó Reynolds. Ahí es donde ocurrirá el intercambio. Y dejaremos la parte trasera expuesta. Se escabullirán en cuanto perciban que algo anda mal. Tenemos a quienes tenemos, detective. Haga que funcione. Después de que Reynolds se fuera, Samantha permaneció junto a la pizarra, mirando el plano del almacén con frustración intensa. Cuando se dio cuenta de que Michael estaba allí, no lo desestimó como podría haber hecho antes. ¿Hay un problema con la operación?, preguntó en voz baja. Ella dudó y luego señaló el diagrama. Necesitamos cubrir todas las salidas, pero andamos cortos de personal. 3 equipos serían ideales. Michael estudió el plano. La esquina noreste tiene poca visibilidad y desemboca en un callejón sin salida. Señaló otra sección. Este muelle de carga probablemente no se utiliza. El edificio de al lado fue declarado inhabitable el año pasado. Lo convierte en una ruta de escape privilegiada. Samantha lo miró fijamente. ¿Cómo sabes que el edificio fue declarado inhabitable? Leí las noticias locales. Michael borró parte de su diagrama y lo volvió a dibujar. Si colocas un equipo aquí, puedes vigilar tanto la entrada lateral como el muelle de carga. Mejor cobertura con el mismo personal. Ella estudió su ajuste y asintió lentamente. Eso podría funcionar. Lo miró con renovada curiosidad. No eran solo guardabosques, ¿verdad? Michael empezó a recoger basura de nuevo. ¿Importa ahora? Puede que sí esta noche. La miró fijamente. Soy conserje, detective Winters. Eso es todo. Cuando se dio la vuelta para irse, ella lo llamó. Michael. El uso de su nombre lo detuvo. Fuera lo que fuera antes, creo que eras bueno en eso. Esa noche, mientras los agentes se preparaban para la operación, Michael terminó su turno y se dirigió al vestuario. Se puso ropa de calle y luego se sentó en el banco, luchando con sus instintos contrapuestos. Aléjate, vete a casa, no te involucres. Pero algo lo atrajo hacia la sala de operaciones, donde se estaban llevando a cabo las últimas sesiones informativas. Se quedó en la puerta, sin que la mayoría lo notara. Samantha señalaba el diagrama del almacén que detallaba las posiciones del equipo y los protocolos de comunicación. Cuando terminó, los oficiales comenzaron a salir en fila, dirigiéndose a sus vehículos. Levantó la vista y vio a Michael Reeves. Se acercó a él. Se acabó el turno, ¿verdad? Lo observó, con la comprensión en sus ojos. ¿Quieres participar en esto? No dijiste eso. No tenías que hacerlo. Bajó la voz. Revisé tu historial. A lo que pude acceder, de todos modos. Hay partes importantes que son clasificadas.
Michael guardó silencio. 3 corazones morados, una estrella plateada. Mantuvo el contacto visual. Algo en Kandahar que está muy censurado. Historia antigua. Tal vez. Miró a los oficiales que se marchaban. Pero esta noche vamos cortos de personal y nos enfrentamos a una situación incierta. Dudó. No te pido que vengas. Solo te digo que si por casualidad estás por aquí como civil. Tengo una hija, dijo Michael en voz baja. Samantha asintió. Lo sé, Emma, ¿verdad? 8 años. Tu exesposa la tiene esta semana. Cuando la expresión de Michael se endureció, añadió, soy detective. Detecto y tomo. Antes de que él pudiera responder, su radio crepitó. Detective Winters, estamos listos para irnos. Enseguida. Miró a Michael por última vez. Decida lo que decida, la operación se centraba en el almacén 17 de la calle Dixon. Se giró para irse y añadió, por si sirve de algo, creo que Emma tiene un padre del que puede estar orgullosa, haga lo que haga esta noche. Mientras Samantha se unía a su equipo, Michael regresó a su taquilla. La abrió y se quedó mirando la pequeña foto de Emma pegada con cinta adhesiva. Debajo estaban su teléfono, las llaves y la cartera. Nada que reflejara su vida anterior. La había dejado atrás. El pensamiento táctico, los riesgos calculados, la responsabilidad ajena residen en sus manos. Tras 10 minutos de silencio, Michael cerró la taquilla y salió de la comisaría. Se subió a su sedán de 10 años y condujo a casa, como hacía todas las noches. Pero a 3 cuadras de su apartamento, giró a la derecha en lugar de a la izquierda, en dirección al distrito de almacenes. Algunas decisiones no eran realmente decisiones. 2 horas después, desde una azotea con vistas al almacén 17, Michael observaba con binoculares cómo se desarrollaba la operación de Samantha. Su estrategia táctica era sólida, pero él había visto lo que ella no. Una cuarta salida, parcialmente oculta tras contenedores apilados, y 2 vigías armados que no podía ver desde su posición. Michael sacó su teléfono y marcó el número desde el que ella había llamado antes. Winters, respondió tensa. Esquina noreste, detrás de los contenedores. 2 hombres armados y otra salida. Breve silencio. Reheves. Te están esperando para que entres. Luego te flanquearán por detrás. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que yo habría planeado. Hizo una pausa. Necesitas a alguien que te cubra las espaldas. Otro silencio. Entonces, ¿dónde estás? Esto es asunto policial oficial. Solo soy una ciudadana preocupada. Detective reportando actividad sospechosa. Casi podían oír su lucha interna. Por fin. ¿Cuál es tu posición? Azotea del edificio frente a la entrada principal. Puedo verlo todo desde aquí. Quédate ahí. Solo ojos. No te involucres. Su voz se endureció. Lo digo en serio. Reheves. Si interfieres, solo para equilibrar la balanza, respondió, terminando la llamada. Michael observó cómo Samantha reposicionaba discretamente a uno de sus equipos para cubrir la salida oculta. Las piezas estaban en movimiento ahora, y a pesar de años de decidido distanciamiento, se sentía más vivo que en mucho tiempo. La operación se sumió en el caos a las 11:42 de la noche. Lo que debería haber sido un arresto coordinado se convirtió en un tiroteo cuando uno de los traficantes vio a un agente encubierto. Los disparos surgieron desde múltiples direcciones. Los agentes se apresuraron a cubrirse detrás de vehículos y contenedores. Desde su posición en la azotea, Michael rastreó los patrones de movimiento, identificando a los tiradores y transmitiendo sus posiciones a Samantha por mensajes de texto. Ella coordinó a sus equipos basándose en su información, recuperando gradualmente la ventaja táctica. Entonces Michael lo detectó. El oficial Daniels se desprendió de su posición asignada y se dirigió sospechosamente hacia la oficina del almacén. A través de sus binoculares, Michael vio que Daniels estaba hablando por teléfono, haciendo gestos urgentes,
sin pedir refuerzos, advirtiendo a alguien. Buena práctica, murmuró Julian, extendiendo la mano para reventar la de Michael. Daniel se está comprometido. Michael envió un mensaje a Samantha. Se dirigía a la oficina, probablemente advirtiendo al objetivo principal. Sin respuesta. Michael examinó el caos de abajo y localizó a Samantha inmovilizada detrás de una patrulla, separada de su radio, incapaz de revisar su teléfono. Su posición estaba expuesta, con poca cobertura y sin una ruta de escape clara. 3 hombres armados se dirigían metódicamente hacia ella. 2 minutos más y tendrían una línea de fuego despejada. Hora de decidir. Michael bajó del tejado, moviéndose silenciosamente entre las sombras hacia el perímetro del almacén. Tomó una pistola desechada de un traficante inconsciente y revisó el cargador. Quedaban 4 balas. No era lo ideal, pero era viable. Manteniéndose a cubierto, se dirigió hacia la posición de Samantha. Cuando uno de los pistoleros que se acercaban se separó de sus compañeros, Michael atacó. Un rápido estrangulamiento, compresión aplicada con precisión en la arteria coronaria. El hombre se desplomó en silencio. Uno abajo. Michael avanzó, calculando ángulos y tiempos. El segundo hombre ni siquiera lo vio venir. Un golpe en la parte posterior de la rodilla, luego en la sien al caer. 2 abajo. El tercer hombre se giró al oír el sonido. Arma en alto. Michael se dejó caer y rodó mientras las balas astillaban el hormigón a su lado. Se levantó, disparando 2 tiros precisos. El pistolero cayó. 3 abajo. Los ojos de Samantha se abrieron de par en par cuando Michael apareció a su lado. ¿Qué demonios haces aquí, siseó? Salvando tu operación. Él asintió con la cabeza hacia la oficina del almacén. Daniel se está dentro. Es tu fuga. No puedes saberlo. Ha estado con el teléfono todo este tiempo advirtiendo a alguien. Revisa tu rastreador de personal. Samantha abrió el mapa digital en su teléfono que mostraba las posiciones de todos los oficiales. El marcador de Daniel estaba efectivamente en la oficina, lejos de su ubicación asignada. Necesito llegar allí, dijo ella, evaluando el espacio abierto entre ellos y la oficina. Para exponerse, esperen refuerzos. Para entonces, cualquier evidencia que haya allí podría estar destruida. Michael reconoció la determinación en sus ojos, la misma mirada que había visto en su propio reflejo antes de misiones difíciles. Crearé una distracción. Lado este, 30 segundos. Cuando lo oigan, corran. No se detengan. Antes de que ella pudiera protestar, él se había ido, moviéndose entre las sombras hacia una pila de bidones vacíos. Se posicionó y luego envió un mensaje de texto a todos los teléfonos de los oficiales. Todas las unidades convergen a cada lado para la detención de sospechosos. Entonces, derribó los bidones metálicos, creando una cacofonía atronadora que provocó disparos desde múltiples posiciones. Los oficiales que respondieron tanto al mensaje como a la conmoción comenzaron a moverse hacia el lado este. Samantha aprovechó la oportunidad, corriendo por el espacio abierto hacia la oficina. Michael proporcionó fuego de cobertura con sus 2 balas restantes, y luego se retiró al intensificarse el fuego de respuesta. Dentro de la oficina, Samantha. Una mujer confrontó a Daniels mientras borraba archivos de una computadora. Lo detuvo a punta de pistola mientras obtenía evidencia digital que demostraba su conexión con la operación de drogas. El arresto de su cuñado lo había hecho vulnerable al chantaje, que derivó en una participación voluntaria para obtener ganancias económicas. Para la medianoche, la operación estaba bajo control. Se realizaron múltiples arrestos, se incautó un cargamento de droga y 2 oficiales resultaron heridos pero estables. El capitán Reynolds reunió al equipo para la sesión informativa en un vehículo de comando. Michael observaba desde la distancia, preparándose para escabullirse sin ser detectado. Detective Winters, anunció Reynolds. Trabajo excepcional coordinando nuestra respuesta después de que la operación se torciera.
Sus ajustes tácticos salvaron vidas esta noche. Samantha se puso de pie, con el uniforme polvoriento por el combate, pero con una postura firme. Señor, recibí ayuda. Miró directamente a Michael. El señor Reeves proporcionó información y apoyo cruciales. Los oficiales reunidos se giraron para mirar al conserje. Los susurros recorrieron el grupo. ¿El conserje?, preguntó Reynolds con incredulidad. El excapitán Michael Reeves, corrigió Samantha. Army Rangers, operaciones especiales. Su perspicacia táctica identificó nuestra brecha de seguridad y nos ayudó a localizar a Menéndez. Hizo una pausa. Y esta noche, salvó la vida de varios oficiales, incluida la mía. Reynolds observó a Michael con nuevos ojos. ¿Es cierto? Michael se encogió de hombros. Estaba en el barrio. Me enfrenté a sospechosos armados sin autorización. Un oficial de asuntos internos lo notó. Eso es una infracción grave. Actuó como civil en defensa de policías bajo amenaza inminente. Samantha interrumpió. Cualquier ciudadano tiene ese derecho. El oficial de asuntos internos frunció el ceño. Aún así, necesitaremos una declaración completa. Y por supuesto, Samantha intervino con suavidad. Yo personalmente me aseguraré de que el señor Reeves coopere plenamente mañana. Al concluir la sesión informativa, los oficiales se acercaron a Michael, algunos ofreciéndole la mano, otros simplemente asintiendo con renovado respeto. El hombre invisible se había convertido de repente en el centro de atención. Samantha se unió a él mientras la multitud se dispersaba. Desobedeciste una orden directa de quedarte quieto. Técnicamente, no estoy bajo tu mando. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Por suerte para ti, permanecieron en un cómodo silencio, viendo partir las ambulancias y los vehículos policiales. Podrías volver, ¿sabes?, dijo finalmente. Con tus antecedentes, cualquier departamento se habría desmoronado con suavidad. Es lo que necesito ser ahora mismo. Lo estudió, comprendiendo más de lo que expresaba. Por Emma, asintió. Por los dos. Al amanecer, Michael Reeves regresó a la comisaría, no como un héroe, sino como el conserje, con las llaves tintineando contra su cadera, listo para limpiar tras otra noche de caos. Solo entonces, cuando los agentes pasaron, lo vieron. Lo vieron de verdad. 2 días después de la operación en el almacén, Michael estaba arreglando una luz parpadeante en la sala de pruebas cuando Samantha entró. Puso un sobremanila sobre la mesa. Explicó que eran imágenes de la cámara de seguridad del almacén. Pensé que quizás querrías ver algo. Michael bajó de la escalera. Yo estaba allí. No necesito ver mucho. Esto es de antes de que llegáramos. Abrió la laptop que venía con el sobre. La cámara del edificio contiguo lo captó. La grabación mostraba una camioneta negra llegando al almacén 3 horas antes de la operación. Apareció un hombre. Alto, con porte militar, con el rostro parcialmente oculto. ¿Significa algo para ti?, preguntó Samantha, observando atentamente su reacción. El rostro de Michael permaneció impasible, pero su mano derecha se tensó casi imperceptiblemente sobre el destornillador que sostenía. ¿Debería? La identidad del hombre no está clara, pero sus patrones de movimiento coinciden con los de un entrenamiento militar especializado. Hizo una pausa. Similar a los tuyos. Hay muchos veteranos por ahí. Cierto. Cerró la laptop. Pero no muchos reconocerían a este hombre en particular y tendrían motivos para tensarse. Lo miró directamente a los ojos. ¿Qué no me estás contando? ¿Michael? Regresó a su escalera, reanudando el trabajo en la lámpara. Todos tenemos fantasmas, detective. A algunos es mejor no tocarlos. No cuando están relacionados con una investigación activa. Michael bajó de nuevo, mirándola de frente. El hombre del video es Marcus Shepard, exagente Delta. Servimos juntos en Afganistán. Hizo una pausa. Lo último que supe es que trabajaba en contratos de seguridad privada de dudosa legalidad.
Está relacionado con el narcotráfico. Si está involucrado, es algo más grave que el narcotráfico. La expresión de Michael se ensombreció. Shepard no mueve productos. Mueve personas, información, a veces armas. Samantha lo asimiló. ¿Por qué no mencionaste esta conexión antes? Porque no estoy segura de que esté conectada. Shepard y yo tenemos una historia. Una historia complicada. Lo estudió, percibiendo la profundidad de sus palabras cautelosas. De esas que hacen que la gente muera. De las que dejé atrás por Emma. Recogió sus herramientas. Si Shepard está involucrado, ten cuidado. No es alguien a quien confrontes directamente. Cuando Michael se giró para irse, Samantha lo agarró del brazo. El toque fue breve pero eléctrico. La primera estafa física. El contacto entre ellos. No tienes que afrontar esto solo. Sus miradas se cruzaron, una corriente de comprensión los atravesó. No era romántico, todavía no, pero era algo igualmente poderoso. Reconocimiento. Dos guerreros reconociendo las cicatrices de batalla del otro. Algunas peleas, dijo en voz baja, se libran mejor desde la sombra. La mañana del lunes llegó con una extraña normalidad. Michael fregaba pisos, cambiaba bombillas y destapaba lavabos. Las mismas rutinas que había realizado durante 3 años, pero todo había cambiado sutilmente. El oficial Jenkins lo saludó con indiferencia al cruzarse en el pasillo. El sargento de recepción le acercó un café recién hecho sin comentarios. 2 detectives se apartaron respetuosamente cuando necesitó limpiar su área. Ningún discurso ni ceremonia grandilocuente marcó su transición de invisible a visible. Solo pequeños reconocimientos que resonaron por la comisaría. El silencioso reconocimiento de que las personas extraordinarias a veces se esconden en roles ordinarios. El capitán Reynolds llamó a Michael a su oficina esa tarde. Reeves, comenzó el capitán con torpeza. El departamento quiere reconocer formalmente su ayuda en el caso Menéndez. Michael permaneció de pie. No es necesario, señor. Sin embargo, Reynolds empujó una pequeña caja sobre su escritorio. Dentro había una condecoración civil. Habría más, pero el detective Winters insistió, respetamos su preferencia por la privacidad. Michael asintió, agradeciendo la comprensión de Samantha. La cuestión es, continuó Reynolds, que tenemos una vacante. Consultor de seguridad, horario flexible, mejor sueldo que el que recibe ahora. Estoy cómodo donde estoy. Reynolds lo observó. Su hija podría apreciar la mejora. Michael lo consideró. Lo pensaré. Cuando regresó al armario de limpieza, encontró un dibujo infantil pegado a la puerta. Un hombre con un palito y un uniforme azul estaba de pie junto a una figura más pequeña con coletas. Mi papá, estaba escrito con letras desiguales. Reconoció la obra de Emma de inmediato, pero estaba confundido. Hacía meses que no iba a la comisaría. Dentro del armario, encontró una nota de Samantha. Emma la dejó en su escuela. Pensó que quizá la querrías aquí en lugar de archivada. Por la noche, cuando Michael se iba, encontró a Samantha esperando en el estacionamiento junto a su coche. ¿Vas a casa?, preguntó. Emma vuelve esta noche preparando su cena favorita. Samantha asintió. El puesto de consultor de seguridad. Reynolds mencionó que te lo ofreció. Las noticias corren rápido. Encaja bien. Aún tendrías la flexibilidad para Emma, pero con un trabajo que te permita aprovechar más tus talentos. Michael se apoyó en su coche. ¿Por qué te importa? Consideró la pregunta seriamente. Porque el talento no debe desperdiciarse. Porque todos merecen una segunda oportunidad para ser quienes realmente son. Hizo una pausa. Porque me vendría bien alguien que vea lo que otros pasan por alto. ¿Compañeros?, preguntó con un dejo de diversión en la mirada. Compañeros, corrigió ella, pero con calidez en la voz. Por ahora, permanecieron en un cómodo silencio, con el aire fresco de la tarde a su alrededor. Sin declaraciones, sin promesas dramáticas,
solo la posibilidad extendiéndose entre ellos como un camino inexplorado. Cuando Michael abrió la puerta de su coche, Samantha le tendió la mano. No en señal de gratitud ni de saludo, sino como ofrecimiento. La próxima vez, dijo en voz baja. No necesitas luchar sola. Michael miró su mano extendida, un gesto simple pero profundo, más significativo que cualquier palabra. Tras un momento de vacilación, la tomó. Su apretón fue firme y breve. No se hicieron promesas en voz alta. Ninguna era necesaria. En ese apretón de manos residía el reconocimiento de lo que ambos entendían, que la fuerza a veces implica aceptar ayuda, que las batallas que se libran juntos cuestan menos que las que se libran en solitario. Mientras conducía a casa para preparar el regreso de Emma, Michael se sorprendió haciendo algo desconocido, planeando más allá del mañana. Durante 3 años, había vivido al día, sin contemplar deliberadamente su futuro. Ahora, las posibilidades se cernían sobre sus pensamientos. A la mañana siguiente, Michael llegó a la comisaría no solo con sus herramientas de mantenimiento, sino también una carpeta con su solicitud para el puesto de consultor de seguridad. Cuando la dejó sobre el escritorio de Reynolds, el capitán simplemente asintió como si nunca hubiera dudado de resultado. En el pasillo, Michael pasó junto al tablón de anuncios donde se exhibían los reconocimientos y logros. Su mención civil colgaba en la esquina. Sin foto, sin fanfarrias, solo su nombre y un simple reconocimiento por su servicio altruista. No se detuvo a mirarla. El reconocimiento que importaba no se encontraba en placas ni en elogios públicos. Vivía en los dibujos de Emma, exhibidos con orgullo en su refrigerador, en el respeto ahora evidente en los ojos de su colega, en la discreta comprensión de Samantha de sus límites y fortalezas. Al doblar la esquina, casi choca con Samantha. Con un café en la mano y los expedientes bajo el brazo. «Buenos días», dijo ella, su semblante profesional se suavizó un poco. «Buenos días», respondió él, continuando. En la sala de mantenimiento. Sin declaraciones dramáticas, sin transformaciones repentinas, solo 2 personas con pasados complicados, avanzando paso a paso, descubriendo quizás que la invisibilidad no era protección, sino aislamiento. Que ser visto, realmente visto, era aterrador y necesario a partes iguales.